Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Es mi amor, con su sangre carmesí, Él me redimió. Él es mi amor, mi redentor, mi Redentor, Él es mi amor, Él es mi amor, con su sangre carmesí, Él me redimió. Él es mi amor, mi redentor, en lo más profundo de la mar, Él sumergió mi pecar. Él es mi amor, mi Salvador, en lo más profundo de la mar, Él sumergió mi pecar. Él es mi amor, mi Salvador. Él es mi amor, con su sangre carmesí, Él me redimió. Él es mi amor, mi Redentor. Una vez más, Él es mi amor, Él es mi amor, con su sangre carmesí, Él me redimió. Él es mi amor, mi Redentor, en lo más profundo Él sumergió mi pecar.
Él es mi amor, mi Salvador. Aleluya. En lo más profundo de la mar, Él sumergió mi pecar. Él es mi amor, mi Salvador. Una vez más, Él es mi amor. Él es mi amor. Con su sangre carmesí, Él me redimió. Él es mi amor. Mi Redentor. Él es mi amor. Él es mi amor. Con su sangre carmesí, Él me redimió. En lo más profundo de la mar, Él sumergió mi pecar. Él es mi amor, mi Salvador. En lo más profundo de la mar, Él sumergió mi pecar. Sí, Señor. Mi Salvador. Santo Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar. Aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar. En mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor.
Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Y mi boca hablar en mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor, Santo Espíritu. Aleluya. Santo, 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 Señor de gloria, majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana. Santo, 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 Señor de gloria, majestad, toda la tierra está. Aleluya. Una vez más, santo, 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 Señor de gloria, majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Amén, amén. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ángel Aponte, tengo 15 años. Estoy congregado en la iglesia Tabernáculo de Benecer, en Barquisimeto, Venezuela. Bueno, voy a relatarles cómo el Señor me mostró sus caminos. Por la gracia y la misericordia del Señor, nací en un hogar cristiano. Es más, mis padres cuentan que ellos fueron a la oficina del pastor a pedir la oración por un hijo. Y no pasó mucho tiempo cuando mi mamá quedó embarazada. Y bueno, yo nací con el propósito de servirle al Señor.
Y aun cuando uno es nacido en una familia cristiana y bajo las enseñanzas de esta verdad, de la palabra del Señor, uno debe tomar la decisión de si seguir al Señor o por lo contrario de seguir al mundo. Pero nuevamente la gracia y la misericordia del Señor me hizo sentir en mi corazón el deseo de buscarle a Él, y fue cuando tomé la decisión de bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Yo recuerdo que yo tenía 11 años, eso era un 8 de enero del año 2018, cuando me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, un domingo en la mañana, y el día lunes después de haber sido bautizado, yo llegaba muy contento a la escuela y le dije a mi maestra que me había bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y ella se alegró y ella me dijo, amén, qué buena decisión. Pero luego mis compañeros me miraron raro y yo comenzaba entonces una etapa distinta en mi vida. Luego mis compañeros ya no me miraban igual. Fue cuando luego después yo me había quedado solo, pero yo sentí que Dios estaba conmigo. Yo sentía la presencia de Dios en mi vida. Y aun cuando se manifestaban los dones espirituales, yo sentí más de la presencia del Señor. Y cuando el Señor me hizo el llamado de hablar esta verdad, de hablar la palabra del Señor, el Señor me había usado en simplicidad, el Señor me usaba y me usaba cada vez, y yo no sentía que era yo, sino que era Él manifestándose en mí. Y cuando yo estaba preocupado, yo tenía problemas y dificultades, el Señor me hablaba en mi corazón y me decía, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta hora Dios quiere mostrarte a ti, mi amigo que me estás oyendo, Dios quiere mostrarte cosas ocultas que tú no conoces, pero Dios conoce todas las cosas. Mas Dios quiere que tú te rindas y lo busques a Él de todo corazón. Así que si hay alguno que no conoce al Señor, sepa que Él es bueno, que Él es grande, que Él cumple su palabra, que Él es un Dios inmutable, Él nunca cambia. Este camino no es fácil, pero Él te llevará a la salvación de tu alma. Él quiere darte gozo, paz, benignidad, alegría, fortaleza, salud, entre otros. Le doy las gracias al Señor porque Él está conmigo, Él me ha dado sabiduría, Él me ha guiado, me ha dado libertad, me ha guiado siempre a hacer lo correcto por la gracia y la misericordia de Dios. Y si hay alguno que está solo, sepa que si usted busca al Señor de todo corazón y tiene fe, Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Porque como dice su palabra, que el que persevera hasta el fin y es firme, ese será salvo. Dios quiere a un joven y una señorita que busque al Señor y se pare firme esta verdad, que es la palabra del Señor. Persevera y sé firme en estos caminos, porque como dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Él es tu mejor amigo, Él nunca te fallará, Él siempre te dará la salida, Él siempre te ayudará, Él es tu sustento. Y sobre Él yo pongo todas mis cargas, Él es mi ayudador, tanto como Él es mi ayudador, Dios lo ayudará también a usted si usted se pone en las manos del Señor. Para concluir esto, Dios quiere a alguien que le sirva. Dios quiere a alguien que le sirva al Señor de todo corazón, como dice la palabra del Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Siempre con todo. Y que espero que este testimonio le haya servido como reflexión, como ánimo, como fortaleza para que usted pueda también servirle al Señor, para buscarlo a Él de todo corazón. Bueno, que el Señor les bendiga y Dios les guarde. A todos los jóvenes que busquen del Señor de toda sinceridad, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Si tienen alguna necesidad o tienen algún problema, pónganse en las manos de Dios, ríndanse al Señor y vean que Dios los ayudará, Dios los ayudará en donde quiera que vayan. Solamente confíen en Dios y no pongan su mirada en las cosas materiales que son perecederas. Pongan su mirada en las cosas de arriba, que son las cosas celestiales, son las cosas incorruptibles. Que como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas sean añadidas. Que el Señor les bendiga y que el Señor para todos los jóvenes es que busquen a Dios de todo corazón, con toda su mente, de toda sinceridad, porque a Dios le agrada que nosotros hagamos las cosas con toda sinceridad, porque Dios tiene algo con usted y Dios tiene algo conmigo. Dios quiere que usted se rinde y se ponga en las manos de Dios, que no pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo, en las cosas materiales, porque la Biblia dice que
todo aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y la Biblia dice que buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas sean añadidas. Entonces Dios quiere que usted quite todas esas cosas del mundo y Dios quiere que lo ponga a Él en primer lugar, porque Él es su prioridad y es mi prioridad. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga, mi nombre es Alessandra Basalo, vengo a testificarle cómo el Señor me quitó mis aretitos. Un día yo estaba en mi casa, yo estaba alabando al Señor y yo le dije a mi abuela, abuela, yo me puedo quitar mis zarcillos. Y mi abuela me dijo, sí, hija, si tú te los quieres quitar. Y desde ese día yo empecé a quitármelos, pero ellos estaban demasiado duros, no me los podía quitar. Entonces mi abuela también intentó quitármelos y no podía. Entonces yo creo que fue un miércoles que estaba aquí en la iglesia, estaba orando y cuando terminé de orar me senté en el altar e intenté quitármelo. De una forma, no sé qué forma, pero me los logré quitar, ellos estaban demasiado duros. Mi abuela ni siquiera los pudo quitar y yo me los quité, pero en el altar. Mi mamá me dijo que para qué me los quité, si a ella le costó demasiado ponérmelos, y cuando saliera de acá me los iba a volver a poner, y yo le dije que no, porque ahí había obrado el Señor. Este testimonio lo dije para que cualquier niña que tuviera el mismo problema que yo, ella le pidiera al Señor y el Señor se les iba a quitar el deseo de su corazón y le iba a quitar los aretes. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Pero sin fe es imposible agradar a Dios, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí oyendo la palabra viva, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la que les va a ayudar a usted a ser edificado en el cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que esos miembros que están esparcidos por alrededor del mundo, el Señor lo está buscando uno por aquí, uno por allá, otro por otro lado, y así sucesivamente para juntar esos cuerpos o esos miembros, cada uno en su lugar, para así entonces ser un cuerpo perfecto como el del Señor Jesucristo, su iglesia del Dios viviente. Así como allí en Ezequiel 37, cuando Isaías o Ezequiel le preguntó al Señor, ¿vivirán estos huesos en un valle de huesos secos? Huesos secos de gran manera. Pero el Señor, el profeta le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Le dijo al Señor. Y bueno, el Señor le dijo, bueno, habla la palabra. Allí entonces, obviamente, ¿quién habló la palabra? El profeta, para hablar hueso seco, ellos profetiza, hueso seco. Y allí entonces empezaron cada uno a juntarse en su lugar. Y así Dios está llamando a cada uno de los miembros del cuerpo del Señor a juntarse cada uno en su lugar, para así ser entonces un ejército invencible, el ejército del Señor Jesucristo. Así que estamos en ese tiempo el cual cada uno, Dios lo está llamando a colocarse, a posicionarse en su lugar. Así que, amados hermanos, amigos, estamos contentos, alegres y gozosos de parte de nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de estar aquí, en este lugar, que de tarde a tarde estamos llevando el Evangelio eterno de Jesucristo. Sabemos que estamos muertos en delitos y pecados, pero allí, como dice Romano, el apóstol Pablo, en Romanos 5:10 dice que nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios y por la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Entonces, allí estamos entonces nosotros reconciliados con Dios cuando nos ponemos a cuenta, a derecho, delante de la presencia de Dios, y entonces allí entonces Dios nos rescata de tal condición de pecado. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, la importancia de oír la palabra de Dios, que es lo que queremos entonces darles a conocer a ustedes que quizás no lo conocen o no han conocido el Evangelio tal y cual como Él es
no en el evangelio light, el cual se predica en el mundo en el día de hoy, sino el evangelio en el poder de la resurrección, en el poder del Espíritu Santo, como dijo Pablo. Yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder de la resurrección, en el poder del Espíritu. Así que Dios entonces está obrando en este tiempo del fin, allí llevando entonces a su iglesia a su lugar, a su posición, cada miembro ocupando el lugar que le corresponde en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y es lo que queremos entonces darle a conocer a cada uno de ustedes, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora. Así que agradecido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nuevamente estar aquí parado detrás de estas cámaras. Y usted ya le trae su receptor, entonces gócese y alegre, porque este es el día que Dios ha hecho para usted, para que usted entonces pueda ser enseñado a través de su palabra. Sus palabras son espíritu y son vida. Así que al salir la palabra, tiene que ser el efecto para el cual Dios la ha enviado allá donde usted esté. En cualquier parte de este mundo, allí está la palabra de Dios, oyéndola y usted entonces ejercitando esa fe, agregándole fe para hacer entonces allí ese cuerpo que vaya entonces creciendo como un alimento que usted come para este cuerpo natural. Así es la palabra. Usted me queda oyendo y oyendo y oyendo, ese cuerpo va creciendo más, ese cuerpo espiritual, que es su alma. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que le damos gracias entonces al Señor por cada una de las cosas que ha hecho en nosotros, estará haciendo y hará, porque si hay un mañana seguirá ayudándonos. Vemos, amado hermano, que quiero que hablan conmigo entonces las Escrituras para que continuemos entonces el tema que hemos venido desarrollando en la semana pasada, el cual lo hemos titulado "Pero sin fe es imposible agradar a Dios". Entonces, quiero que habla conmigo entonces el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, para que leamos entonces unos versículos allí y veamos entonces, démosle continuidad al tema. Leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 11, dice así: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difuntos, aún hablan por ella, por la cual, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que leemos un versículo más, dice, versículo 7: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de las cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, que su casa se salvó, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Aleluya. Hasta allí entonces la lectura de su palabra. Así que les invito, amados hermanos, amigos, a inclinar sus rostros y oremos al Señor Jesús. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor Jesús, primeramente por tu amor. Muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia, Señor Jesús, porque sabemos que sin tu misericordia aquí este mundo ya fuera sido terminado, Padre eterno, ya se hubiera acabado todo, pero vemos tu mano, Señor, extendida sobre este planeta Tierra todavía, Padre eterno, porque hay
hombres y mujeres que te creen, Padre eterno, todavía allí. Está tu iglesia sobre la tierra todavía, Padre eterno. Por eso te damos gracias, Señor Jesús, que nos has dado esa oportunidad, Señor, de ponernos a cuenta, Señor, contigo, Señor, y dar, Señor, a conocer al mundo en el cual estamos, Señor Jesús, que hay solamente un Dios y creador de los cielos y la tierra, el cual es Jesucristo. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por habernos revelado tu palabra. Gracias, Señor, por habernos enseñado. Gracias, Señor, por darnos a conocer esos misterios, Señor, que estaban ocultos por siglos y edades, pero tú te plació en tus ojos, Señor, darnos a conocer. Gracias te damos por ello, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, en esta hora, por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que está al alcance de nuestra voz, Padre eterno, que sea usted también revelándole al Señor Jesús, sabiendo que su palabra dice claramente que usted no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos, Señor, llamando, Señor, proclamando, Señor, tu evangelio. Oh, Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, danos gracia, sabiduría, Señor. Pon la palabra sabia en la oportuna de nuestros labios, Señor, para hablar así con confianza y que tu nombre sea glorificado en todas las cosas, porque te lo pedimos así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Alabado sea ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Dios grande y poderoso, el cual estamos presentando, estamos dando a conocer, proclamando su gloria, proclamando su grandeza. Así que vemos entonces la escritura que hemos leído, Hebreos 11, el cual están allí los hombres de fe, esos hombres que se levantaron en la antigüedad, hombres que hicieron o agradaron a Dios en todas las cosas, porque lo que dice la palabra es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos como este hombre llamado Enoc, cómo agradó a Dios tanto que Dios se lo llevó al cielo sin ver muerte, lo raptó, caminó con él 300 años, dice la Biblia, y allí entonces Dios le agradó tanto que dio testimonio que por fe él se lo llevó a la gloria entonces, y sin ver muerte. ¿Por qué causa? Porque le complació a Dios o le plació a Dios hacerlo de esa manera. Y así es Dios con cada hombre, cada mujer que le cree, que Él le agrada y le da esa oportunidad de que si le pone esa actitud en Él o ese espíritu en Él para que le crea, entonces Dios se siente complacido con aquella persona. Porque vemos que ¿qué significa ser complacer o ser, podemos decirle, agradar a Dios? Si lo vemos en lo natural, aquí nosotros, como estamos aquí como hombres y mujeres aquí en la tierra, si usted es invitado en un hogar y usted quiere quizás agradarle o al jefe o al dueño de la casa, del hogar, le gusta que agradar a aquella persona, le va a dar lo mejor, va a hacer lo posible por prestarle buena atención, y allí entonces va a sentirse agradado aquella persona que va a visitarlo, y entonces el que lo visita también va a sentirse también cómodo y tratar de agradarle al dueño, porque también es lo mismo. Ahora, vemos ¿qué significa agradar? Significa complace, contentar y gustar. O sea, complace, ¿por qué? Porque si usted le place así a darle a aquella persona las comodidades que usted tiene para brindarle a aquel invitado que usted va a invitar a su casa, y lo hace de todo corazón, que se agrada porque aquella persona está de invitado en su casa, quiere hacer lo mejor para él, hacerlo reír, hacer lo que se goce, hacer lo que él esté allí a gusto en su hogar, entonces usted le va a brindar lo mejor que usted tiene para que se sienta cómodo en su hogar. Y aquella persona se siente a gusto entonces porque el dueño le está dando lo que él necesita, la comodidad y el trato, lo que él necesite allí por esa invitación que le ha hecho. Vemos el caso que la invitación que le hizo allá el fariseo Simón al Señor, a su hogar, a la cena. Pero ¿para qué lo hizo allí? El Señor le plació y también a aceptar esa invitación.
que era para la cena. Pero cuando llegó allá, ¿qué le hizo? Lo quiso entonces burlarse de él. Entonces, Dios no quiere esa manera, o nadie, ninguna persona quiere que usted va a una invitación a un hogar y es para que se burlen suyo, o para que le den la espalda, o para que le pongan mal la cara después. No, usted quiere sentirse bien y cómodo y aceptar la invitación porque a aquella persona le plació invitarlo. Pero ¿cómo llega usted allá entonces si se le portan mal, o le ponen mala cara después, le dan la espalda y lo rechazan? Entonces no vemos que no era sincera la invitación, era una invitación de hipocresía. Y hipocresía es tremendo porque nadie se va a burlar de Dios. Y como el Señor Jesús supo aquella invitación que le hizo a aquel hombre, aquel fariseo que lo había invitado para aquella cena, cuando llegó allá, entonces lo que hicieron fue burlarse, porque allí pasó una mujer que era pecadora, que era María Magdalena, que tenía 7 demonios de pecado encima. Pero allí esta mujer se le hincó de rodillas al Señor Jesús y le ungió los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos y le dio besos, y allí rompió un vaso de alabastro de perfume de alto precio y se lo derramó en su cabeza. Allí entonces lo ungió con ese olor grato, agradable para él. Pero el fariseo dijo delante de sus pensamientos, delante con los otros fariseos, dijo: si este supiera quién lo está tocando, si fuera profeta, usted supiera quién lo está tocando. Lo que no sabía que era el profeta de los profetas. Estaba entonces burlándose de él más bien. Estaba entonces dando a conocer que en su corazón no había invitado al Señor para darle una cena cómoda y un trato agradable, sino que era para burlarse de él. Era un hipócrita, ¿ves? Entonces, allí nadie va a sentirse cómodo en una invitación así, como lo hicieron al Señor. Pero el Señor conocía todas las cosas. Y aquí, cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, Dios ha dado un espíritu de discernimiento para usted ver. Y quizás usted aunque no tenga el pleno discernimiento, pero lo natural, usted puede ver y captar el trato que ustedes le pueden dar cuando lo invitan por hipocresía o lo invitan sinceramente al lugar para darle complacencia allí, complacerlo, darle contentarlo, que esté a gusto, cómodo con el trato que le den. Por eso, ¿qué significa eso? Agradar es complacer. Así como el Señor allí en el monte de la transfiguración, Él le dijo: este es mi hijo amado en el cual me complazco en morar. Entonces allí estaba el Espíritu Santo tratando de decirle a los 3 discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, que vieran que Él era el Espíritu Santo que iba a morar en el Señor Jesús y se complacía en morar en Él porque era su Hijo. Así quiere el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que esté allí morando, que le demos la entrada libre a la casa, al tabernáculo de Dios como cuerpo, hombres y mujeres aquí en la tierra, para que Él pueda morar y se sienta agradable, se sienta complacido. ¿Por qué? Por la obediencia que usted hace al servirle lo mejor que pueda a Él. Bendito sea, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que complacer, entonces, contentar y gustar, lo significado de agradar. Es para entonces que satisfacer a aquella persona que usted quiere que se sienta bien. O sea, entonces, si aquella persona usted lo invita y se siente bien, cómoda, pase adelante y siéntese ahí en el sofá, siéntese ahí en la sala, y usted, si quiere, pasar para acá, para la cocina, quiere pasar para acá, para la habitación, en el cuarto íntimo. Entonces, quiere decir que aquella persona se siente cómoda y segura, se siente complacido porque usted tiene confianza en aquella persona. Pero si no tiene confianza en que no, se me queda ahí entonces en la sala y entonces hasta allí. Entonces, quiere decir que no está completamente entonces complacido con la visita. Claro está que aquella visita no hace tampoco abusadora meterse a los cuartos o a la cocina donde él quiere, no. Tiene que ser el dueño de la casa que le dé ese permiso. Así estamos nosotros aquí en este mundo, darle el permiso al Espíritu Santo para que entre a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro corazón, a nuestra mente y espíritu, para que Él pueda tomar la preeminencia en todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y allí entonces el Señor se sentirá
complacido, agradado de nosotros, porque le hemos creído entonces, que es la fe. Pues entonces vemos que claramente aquí no es una persona natural lo que estamos hablando, la fe en Dios. No es una persona natural, sino la persona de Jesucristo, que queremos entonces que se agrade de nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se llega a Dios tiene que creer. Porque quizás usted puede decir, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Y todo usted le pregunta, ¿cree en Dios? Sí, cree en Dios. Pero resulta que no es confesar nada más con sus labios, es creerlo con el corazón. ¿Ves? El corazón se cree y con sus labios se hace confesión para la salud, esa es la palabra. Entonces, quiere decir que esa palabra tiene que llegar a atesorarse en su corazón y creer con su corazón, porque de allí donde puede salir esa fe perfecta que va a vivificarlo a usted como hijo e hija de Dios, cuando por ninguna circunstancia usted se va a parar, porque la fe va a mover la mano de Dios. Alabado sea de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vemos a un hombre allá en el pasado, un hombre el cual el profeta de Dios, hablando de Elías, un hombre que tenía una fe perfecta, pero imagínense, una fe perfecta y estaba bajo un pacto de sangre animal, pero vemos que la perfección de Dios le dieron a aquellos hombres, porque eran tanto lo que se aferraban a Dios, que le creían a Dios, que tenía confianza en Dios, que no importara, o sea, no le importaba que el mundo estuviera en contra de él. A Elías no le importó que el rey, que el cual era acá, la reina Jezabel, estuvieran en contra de él. No, él estaba creyéndole a Dios por fe. Aunque Dios le podía mostrar visión, le hablaba, es claramente que estaba allí, porque Dios le hablaba y él conocía ya claramente su voz. Él conocía lo que Dios le llegaba, porque te conocía las dos voces. Recuerda que hay dos voces en el mundo, la voz del enemigo y la voz de Dios, pero sabemos que él tenía ya los oídos ya sensibles, allí apercibido para oír esa voz. Así que Dios le da el discernimiento al ser humano, al hombre, hijo e hija de Dios, el discernir, don de discernimiento para discernir entonces esas dos voces y saber quién le está hablando. Así estaba Elías, creyéndole a Dios. Por eso no le importaba nada de quién estuviera en contra de él. Él estaba oyendo y obedeciendo a la voz de Dios. Lo que le dijera, él lo hacía perfectamente en obediencia. Por eso cuando vio que el pueblo, aquel se salió de sus manos, o el pueblo se salió de las manos por causa del rey que se fue a la idolatría, el rey acá, y todo estaba en contra de él, quizás es tanto así que el profeta dijo, solo he quedado profeta de Jehová, y ahora me buscan para matarme, decía él. Pero tenía un agarre, un ancla, el cual era ese Dios todopoderoso, que era el gran Jehová, que le creía que le creía en fe completamente, esa fe perfecta. Y sabemos que Elías era un hombre tipo de la iglesia del día de hoy, esa iglesia que tiene que levantarse en fe perfecta para subir en el rapto, porque eso fue lo que hizo Elías. Elías, Dios lo vino a buscar, lo raptó, así como raptó a aquel hombre allá en el pasado, a Enoc, que se lo llevó, caminó 300 años con él en fe y fue llevado al cielo. A Elías no fue, sino que lo mandó a buscar. Mire usted, a Elías lo mandó a buscar en una carroza de fuego, y escoltado de paso, porque eso es lo que dijo allí el profeta Eliseo, que quedó por el lugar de Elías. Él dijo, cuando lo vio partir, dijo, oh, carro de fuego, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, es una bola de fuego que vino allí, un carruaje de fuego, y allí fue raptado al cielo sin ver muerte igualmente este profeta. ¿Por qué? Por la fe, por la seguridad que él tenía en ese gran Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, tipo y símbolo de la iglesia del día de hoy. Así que vemos que este hombre entonces, Elías decía, yo solo he quedado profeta de Jehová. Y el Señor allí le dijo entonces, se le apareció a Elías y en su voz le dijo, allégate a este rey, allégate al rey Acab. Pero quizá para la mente humana
y los pensamientos que pueden venir, pero bueno, ¿cómo voy a aparecer yo al rey si me quieren matar? Me le aparezco, me va a matar. Y pues estaba escondido en una cueva. Pero allí entonces él en obediencia fue a decirle, entonces a encontrarse con este rey, Acac. Y cuando se encontró, ¿qué le dijo este rey? Ah, tú eres el que alborota al pueblo. Yo no alboroto al pueblo, le dijo Elías. Tú eres el que alborota al pueblo y tus padres, porque han olvidado, han dejado la ley de Jehová y se han ido a los Baales, o sea, se han ido a los otros dioses ajenos, a otros dioses de muñecos, de cera, que están adorando. Y le dijo, bueno, tú eres el que estás alborotando a Israel. Allí entonces, ¿qué le dijo Elías a Acac? Le dijo, bueno, vamos a acabar con este negocio de una vez, vamos a ver. Dígelo, búscame a los 450 profetas que tú tienes y de Baal, y búscame a los 400 profetas de los montes que comen la mesa de Isabel, de la esposa. Y mira, eran 850 profetas que tenían allí estos hombres en la disposición, este rey y esta reina. O sea, en otras palabras, él no le dijo para esos profetas falsos, no le dijo nada de esas cosas. Esos 450 profetas falsos que tú tienes allá, no, Elías no le dijo eso. O era para habérselos dicho, o decirle, esos 400 profetas que tienes Jezabel, tu esposa, allí en los montes, esos brujos que están allí, esos hechiceros que están allí, tampoco se los digo así, pero reúnemelo aquí, y reúne el pueblo allí en el monte Carmelo, y allí entonces vamos a demostrar quién es Jehová, o quién es el Dios, porque eso fue lo que él le quiso decir. Y allí este rey hizo lo que el profeta le dijo, y cuando estaba el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo van ustedes a titubear entre dos dioses? O sea, si Jehová es Dios, servirle a él, pero si Baal es Dios, ir en pos de él, pero si Jehová es Dios, sírvanle, servirle a él. Entonces, allí estaba entonces una batalla que solamente por fe la iba a librar allí este hombre que estaba solo parado ante todo el pueblo y ante el rey y la reina. Vemos que entonces es fe, amado hermano, que se necesita para cuando vengan esas luchas, esas pruebas, esas dificultades, esos monstruos que se levanten delante de nosotros. Allí tenemos entonces el Todopoderoso que sale como poderoso gigante a defendernos, ¿ves? Pero tiene que entonces creerlo por fe. Allí estaba entonces Elías parado en su fe que tenía sobre el gran Jehová de los ejércitos, esa fe perfecta, sin titubear, porque él le dijo, bueno, vamos a acabar con esto, vamos a quién va, y el Dios que responda por fuego sea Dios, le dijo él. Búsquenme dos becerros, denle uno a ellos, a los 850 profetas, y me da uno a mí, y que pónganlo sobre leña, dijo él, pero no lo pongan fuego abajo, y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y al pueblo, a oír esas palabras de boca de Elías, dijeron, bueno, gloria a Dios, bien dicho, dijeron el pueblo. Y allí entonces, ¿qué dice la Biblia? Eso está en Primera Reyes, capítulo 17 o 18, capítulo 18 de Reyes. Y allí estaba entonces una contienda, pero se iba a disipar. ¿Por qué? Porque había una seguridad, y eso es lo que significa la fe, seguridad de parte del ser humano para creer lo que Dios ha dicho, que si Dios lo pronunció por sus labios, Él lo va a cumplir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos entonces este gran hombre, este profeta de Dios, que con esa fe perfecta entonces allí vino un reto para tanto al pueblo como para esos profetas que estaban allí, los 450 profetas falsos que había allí y los 400 profetas de Jezabel, los hechiceros, brujos, porque estaban en los montes allí adorando, porque no dice que eran brujos, pero vemos que la Escritura claramente nos dice que eran hechiceros, porque allí empezaron, cuando, bueno, empiezan ustedes, le dijo Elías, y allí cuando empezaron ellos
a gritar y a clamar a aquel Dios de ellos, a Baal. Baal, Baal, respóndenos, y gritaban y nada, no había respuesta. Y allí entonces empezaron a cortarse los brazos y rajarse la piel para darle sangre allí, mostrar las heridas. Y vemos que clamaban y clamaban, pero no había respuesta alguna de este Dios Baal. Y allí Elías entonces que se burlaba de ellos. No, griten más duro, le dijo. Griten, quizás anden en el camino, quizás está hablando, quizás está durmiendo, y griten para que se despierte y le responda. Pero sabía que no podía responder. Ningún muñeco, ninguna estatua puede hablar, porque no hay espíritu de vida en esos muñecos. Por eso Elías allí se regocijaba y se burlaba de ellos de esa manera. Pero vemos entonces que al terminar, ya dice que después de mediodía allí ya no había respuesta de este espíritu de Baal. Estos muñecos no pueden responder. Y entonces Elías dice, bueno, ya basta, déjelo hasta aquí. Aquí me toca a mí ahora, dijo él. Si usted puede ver entonces la escritura completa, Primera Reyes 18, y allí dice entonces, en el 35, 18 dice, 36 dice, y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías, y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahí estaba hablando entonces Elías a su Dios, al gran Jehová de los ejércitos, que por fe él sabía que él iba a responder, porque era un reto allí delante de tanta gente, delante del rey y la reina, y los brujos que estaban allí, y los profetas falsos que estaban allí. Ellos iban a responder. Vemos entonces que Elías primero lo que hizo fue acomodar el santuario allí que estaba arruinado, el santuario que estaba allí caído, lo acomodó, lo preparó y allí puso el holocausto, el becerro que había matado allí para que el fuego de Dios descendiese a consumir ese holocausto. Pero él tuvo que acomodar primero el santuario. Ahora, podemos decir que el santuario, ¿cómo está el santuario? ¿Cómo está la rendición usted con el Señor? ¿Cómo está ese lugar, el aposento que usted se mete a orar para el Señor, que está arruinado, que está allí, que quizás tiene contienda con su familia, tiene con su esposa, su esposo, o sus hijos, o sus vecinos? Tiene que acomodar primero todas esas cosas para que allí, al entrar al santuario, allí él le pueda entonces oír y descender allí en fe y darle lo que usted está pidiendo. Pero si está arruinado allí el lugar donde usted va a pedirle al Señor, entonces quiere decir que no está entonces en orden. Dice ya, vamos a hablarlo, el 33, y compuso luego la leña y cortó la leña, y dijo, henchí 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacedlo la tercera vez. Lo hicieron la tercera vez, de manera que la agua corría alrededor del altar. Y había también hechido de agua la regadera. Así que allí estaba el altar preparado. Allí estaba el lugar propicio para que respondiera ese gran Jehová por fe. Esa fe perfecta que estaba edificada en el corazón de aquel hombre llamado Elías Tisbita. Entonces dice el versículo 17, el clamor de Elías: responde Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lo lamió las aguas que estaban en la regadera. O sea que
quedó todo seco completamente con el fuego de Dios que consumió todo aquel holocausto, toda aquella ofrenda que estaba allí colocada a su nombre. ¿Por qué respondió? Por la fe de aquel hombre que se había parado a clamar al Señor. Él necesita fe en su palabra, fe que un hombre crea, fe de una mujer que crea, para que él pueda responder entonces por cualquier necesidad que se clame en su nombre. Fe en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos que los brujos, los hechiceros que estaban allí, no pudieron ver entonces o hacer nada para que ese Dios Baal, ese Dios de muñeco, de estatua, de estatua que estaba allí, no puede responder porque no hay espíritu en él. Así vemos que aquí como por ejemplo, ciudad, como país, Venezuela, aquí hay un lugar que se llama la Montaña del Sorte, que el cual se reúnen muchos hechiceros, brujos, distintas calañas allí. Es una cueva de demonios, podemos decirlo así. Ellos van allí a adorar y adorar al mismo Satanás con sus secuaces allí, el poco de demonios que hay allí cuando van a adorar. Así estaban allí adorando ese tiempo de Elías, hechiceros allí, porque se cortaban y se rajaban la carne para hacer un llamado para que le respondiera ese Dios. Pero ¿qué iba a responder un Dios que es muerto? Un Dios que es de muñeco. No había vida en ello. Por eso podemos decirle que la fe suya es que va a mover la mano de Dios. Ese Dios usted quizás no lo puede tener en un lugar así prendiéndole velas ni nada de eso, porque no. Dios es invisible, Dios es espíritu, Dios se vivifica es en el corazón cuando usted le brinda, lo llama a su casa, al tabernáculo, es su cuerpo, su corazón, para que él pueda entonces morar y entrar allí y sentirse complacido de estar allí en ese lugar, que es el cual es la casa suya, su morada, su corazón. Entonces vemos allí que cuando responde el Señor por fuego a Elías, por la fe de él, allí entonces aquel pueblo, viendo lo que había acontecido, la realidad que Elías le había dicho, el Dios que responde por fuego, ellos vieron ese espectáculo allí, vieron esa gran señal allí delante de sus ojos y quisieron entonces postrarse, arrodillarse así delante de la presencia de Dios, y allí dijeron entonces, viéndolo todo el pueblo, cayeron entonces sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos, amigo, hermano que me escuchas en esta hora, Dios es un Dios real, pero Él tiene que ser entonces creído por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se llega a Dios tiene que creer que le hay y Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible. Fue raptado Elías y allí entonces esa fe, como estuvo en Elías, sea la fe perfecta, tiene que estar entonces en su iglesia en el día de hoy, porque es la única forma de salir de esta tierra en el rapto. Sin fe no es imposible agradar a Dios. Vemos a los discípulos que el Señor quiso siempre enseñarle y darle a conocer que tienen que tener esta fe perfecta, aunque ellos no la tenían la fe perfecta. Dios le ha dado una fe, Dios le ha dado esos dones para que echaran fuera demonios, limpiaran leprosos, levantaran paralíticos, resucitaran muertos, sí, pero no tenían la fe perfecta, porque hablamos en la semana pasada de cuando ellos fueron a echar un demonio afuera de que tenía aquel muchacho, aquel jovencito que el demonio venía y lo echaba en el fuego, lo echaba en las aguas, quería ahogarlo o quemarlo, matarlo de una vez, pero el padre fue a los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera y no dominaron aquel demonio. Y ahora el padre fue a Jesús y ahí se le postró y le dijo: he ido a los discípulos y no han podido, entonces ayúdame, le dijo, ten misericordia para ver qué tiene este muchacho. Y allí el Señor le dijo: ¿de cuándo tiene esta enfermedad? Y él le dijo: desde su nacimiento. Y aquel hombre le dijo:
solamente que le ayudara allí a tener fe en Él. Ayúdame, se le dijo el Señor, para creer. Ayúdame para mi incredulidad. Allí entonces el Señor Jesús lo que fue y le dijo a aquellos discípulos entonces, después que echó que él fuera demonio, o sea, o les dijo primero, que, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? O incrédulo, fue lo que le dijo el Señor allí. Ahora vemos que el Señor estaba tratándolo de despertar acá a los discípulos para que reaccionaran a los acontecimientos que estaban allí delante de ellos. Que ellos tenían esa fe también para ejecutarla, pero tenían que ejercerla, tenían que ver cómo se estaba haciendo, porque Dios estaba con ellos y ellos estaban cómodos, podemos decirlo así. Tenían un brazo de apoyo que no, lo grande lo va a hacer el Señor Jesús. Nosotros estamos aquí como ayudantes y era una realidad, pero Dios quería despertarlo porque iba a venir entonces retos como vino este muchacho con esta enfermedad terrible que tenía. Era que lo echaba al fuego, un demonio que quería matarlo. Pero vemos que Dios quería enseñarle algo más a ellos, que despertaran a la realidad de la vida, que era tener una fe genuina, una fe perfecta. Y vemos el caso también cuando el Señor estaba en el bote, en el barco con ellos allí, que después de un día de trabajo fuerte, el Señor se cansó y le pegó sueño y allí se acostó en un cabezal en la popa del barco. Y allí entonces en medio del mar se levantó una gran tormenta. ¿Qué diría el diablo? Ahora vamos a agarrar a Jesús que está durmiendo, vamos a deshacernos de él de una vez aquí porque nos está haciendo mucho daño, porque están los demonios. Los demonios estaban sufriendo y Satanás estaba perdiendo terreno porque Jesús estaba sobre la tierra y todo enfermo que llegaba Dios lo sanaba, porque Dios estaba allí para mostrar el poder sanador como el libertador de todas las cosas. Así que en esa fe era que Dios quería libertar o despertar a los discípulos. Y él se acostó a dormir allí en el cabezal, en la popa del barco. Y allí se levantó un gran viento, una gran tormenta, que el barco iba de lado a lado y que quería hundirse. Pero los discípulos, tratando de dominar aquel barco en aquel huracán que había, aquella gran tormenta, no podían. Y allí entonces, ¿qué tuvieron que optar entonces? Por ir a despertar al maestro. Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, dijeron los discípulos. O sea, vamos a morir aquí y tú te estás durmiendo tranquilamente. No, el Señor no estaba durmiendo tranquilamente. Él sabía lo que estaba aconteciendo, pero estaba Jesús en su cuerpo descansadito, dejándolos quietos para ver qué iban a ejecutar ellos, qué iban a hacer ellos, para ver si podían ejercer la fe genuina, la fe perfecta para hablarle a aquellos vientos, a aquella tormenta. Pero no, corrieron fue a su ayuda allí al Señor, al Maestro. No tienes cuidado que perecemos, le dijeron a los discípulos. Y el Señor allí se levantó y enseguida le dijo, ¿qué pasa? Le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Como que no tenéis fe, le dijo. Y allí entonces habló a aquellos vientos y a aquella mar. Les dijo, enmudece, calla y enmudece. Y dice que inmediatamente cesó los vientos y la mar se aquietó y hubo grande bonanza. Y allí ahora la interrogante, mire, para aquellos hombres, aquellos discípulos, la interrogante que tiene en su mente ahora atónito allí diciendo, ¿qué hombre es este que hasta los vientos y la mar le obedecen? ¿Ven? Entonces, la interrogante que estaba allí, que no sabían, veían a Jesús, la humanidad, pero no veían a Dios, que era el que estaba allí, dentro del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Dándole Dios entonces una enseñanza a ellos que necesitaban una fe perfecta, como diciéndole, ustedes también lo pueden hacer. ¿Qué? ¿Por qué están ya amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? Entonces, Él está demandando fe a sus creyentes, a sus hijos, para que así entonces puedan mover allí entonces
cada circunstancia que se presente en el camino, cada gigante que se presente en el camino, usted con esa fe genuina de Dios, usted puede entonces que el Satanás retroceda, eche atrás, porque usted va con el poderoso gigante que él que va entonces allí a contrarrestar toda fuerza espiritual. ¿Pero por qué? Por la fe suya, y es la fe del mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Por esa vemos que los discípulos entonces pidieron entonces al Señor, entonces, Señor, aumentanos la fe. Ellos sabían que necesitaban fe genuina. Ellos sabían que necesitaban esa fe de Dios para entonces hacer la obra que ellos necesitaban o que Dios necesitaba que ellos hicieran, que la llevaran a cabo. Señor, aumentanos la fe, dijeron los discípulos. Y allí entonces el Señor los iba llevando entonces por parte por parte. Y allí vemos claramente que lo que Dios quiere en su gran amor y su misericordia para con nosotros como hijos e hijas, y así como fue Enoc, como fue Elías, que fueron raptados al cielo por la fe, nosotros como iglesia del Dios viviente tenemos entonces que tener esa fe genuina, esa fe perfecta para poder subir en el rapto. Allí lo que Dios quiere entonces de nosotros es ese tiempo del fin, el cual estamos viviendo, que la iglesia se levante en una fe, que esa fe perfecta para llevar a cabo entonces ¿qué? Las obras que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra, esas obras grandes, esos grandes milagros, esos grandes prodigios, tiene que llevarlo a cabo también la iglesia, el cual está sobre la tierra. Lo llevaron a cabo los discípulos cuando el Señor, después que fue crucificado y vino en forma del Espíritu Santo, vino entonces la palabra perfecta, el cual el Espíritu Santo en el hombre, que ya no era la fe de Dios, la fe en Dios, sino la fe de Dios, porque es lo que Dios quiere llevar a cabo entonces con su iglesia, que se levante en esa fe perfecta. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vemos entonces que el mismo Noé dice allá en el versículo 7 del Hebreos 11, dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que Noé también entonces, cosas que el mundo no veía, cosas que ni se imaginaban que iban a acontecer, pero nunca había llovido, pero el Señor le había revelado a este hombre que por su fe él iba a traer entonces ese diluvio a la tierra, y por la fe de Noé condenó al mundo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se llegue a Dios tiene que creer que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Así que Dios quiere entonces para su iglesia una fe perfecta, una fe sin titubeo, una fe sin duda, porque la duda trae entonces consecuencias, que Dios no va a ejecutar lo que está pidiendo aquella persona, porque no es que hay duda. Pero vemos que Dios, cuando hay un hombre y una mujer que le creen en verdad, Él se hace presente, porque fe es la que mueve la mano de Dios. No lo hizo así aquella mujer, en fe movió el poder de Dios, y no fue la fe de Dios, sino la fe de ella que tenía en Dios. ¿Por qué? Porque hablando de la mujer del flujo de sangre, aquella mujer tenía un flujo de sangre, dice que tenía 12 años con este flujo de sangre, que había gastado todo en los médicos, que había gastado toda su hacienda, y no tanto así que ya no tenía plata de dónde sacar para ir a los médicos. Por lo tanto, ¿qué tuvo que hacer allí entonces? Acudir entonces al médico por excelencia, al Señor Jesús. ¿Por qué causa? Porque ella había oído del Señor Jesús, un hombre que tenía prodigios, tenía milagros, pero ella tenía plata para ir a los médicos, y lo hizo. Pero cuando ya no había dónde sacar,
Y es cuando Dios permite al hombre y a la mujer que están aquí sobre la tierra que venga circunstancias de esa manera. Quizás tenga buena posición, pero que se le llega a un conflicto, un problema a su vida y lo deje entonces en la nada, que le quite todos los bienes que tenga, y al no quedar sin nada entonces, ¿qué tiene que hacer entonces? Mirar hacia arriba, mirar al proveedor, mirar al que lo puede ayudar. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Ya quedó sin nada, no tenía cómo pagar otro médico, y ahora entonces 12 años de paso con esta enfermedad, nadie me la ha podido quitar. Ahora me han dicho que viene este sanador, que era el Señor Jesús, que iba a pasar por ese lugar. Y ella entonces, ¿qué dijo en su corazón? Bueno, aquí no hay otra salida, no hay más nada por donde coger, sino que yo tengo que agarrarme de la mano de Dios, tengo que tener fe para creerle al gran sanador. Y ahora si yo toco, tan solo toco el borde de su vestidura, yo recobraré mi sanidad, yo seré sanada. Mire esa fe de esta mujer. ¿Por qué? Por las circunstancias la había llevado a ese extremo. Ya no había nada, y ahora entonces cuando hay que mirarlo a Él. Por eso el Señor dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y serán salvos. Esta mujer tomó en fe la palabra del Señor, tomó en fe que aquel hombre que iba a pasar por allí, Jesús, la podía sanar, creyendo que Él había un poder sobrenatural para libertarla de aquella enfermedad. Y así fue. Esta mujer se metió como pudo allí entre la multitud, y allí quizás lo apretaban, no había chance para meterse, pero ella buscó la forma, porque era su fe que iba a mover la mano de Dios. Y allí, al tocar el borde de la vestidura, automáticamente salió un poder sobrenatural. Tanto así que el Señor Jesús se dio cuenta, porque empezó a mirar. ¿Y quién me ha tocado?, dijo el Señor Jesús. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, Pedro le dijo: Señor, la gente te aprieta, te lleva para allí para acá, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y el Señor dijo: sí, me han tocado, porque virtud salió de mí, poder salió de mí. Y cuando vio a la mujer, allí estaba entonces aquella mujer postrada delante de su presencia, relatándole entonces el por qué la había tocado. Y él le dijo entonces claramente: tu fe te ha salvado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que es la fe suya, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, que va a tocar ese poder de Dios. No sé qué necesidad tiene usted en esta hora, no sé qué dificultad está pasando usted en esta hora, pero déjeme decirle que la fe suya, genuina en su corazón, no de boquilla, sino en su corazón, puede mover la mano de Dios. Y ese Dios todopoderoso, así como le respondió a Elías, el Dios que responde por fuego, sea Dios. Entonces, ese Dios que respondió a Elías, ese Dios que respondió a esta mujer enferma, que 12 años con esa enfermedad, le puede responder a usted en esta hora, si tan solo usted puede creer en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que a Dios, para agradarle, tiene que creerle, porque si usted no cree, no le va a ser de ningún beneficio que te diga: sí, yo creo en Dios. Tiene que bajar aquí a su corazón, porque es allí donde se vivifica la palabra. Dios conoce, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, Dios conoce tu corazón. Él conoce tu levantar, tu acostarte y tu levantarte. Él te conoce desde el principio y sabe si en realidad tú le crees. Pero si estás allí titubeando, si hay duda en ti, entonces no esperes nada de Dios, porque no te va a responder. Pero si le crees de todo corazón, Dios te va a responder. Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará jamás. Él va a responderle. Y Él está obligado por su palabra a decirte la verdad, a decirte lo que tú necesitas. Así que es la fe que va a mover la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos entonces que esta mujer entonces recobró su sanidad por fe, y no la fe del Señor Jesús, porque el Señor le dijo claramente: tu fe. Así que es lo que Dios quiere
a nosotros como hijos e hijas de Dios. A los discípulos los llevó a ese extremo. Oh, insensatos y tardos de corazón, le dijo ellos, para creer lo que los profetas dijeron, aquellos caminantes de Maús. Entonces, Dios quiere entonces despertarnos a la realidad. Quiere llevarnos a una posición que tengamos esa fe genuina de Dios, esa fe perfecta, porque eso es lo que va entonces a sacarnos de este mundo, sacarnos de esta tierra si queremos irnos con Dios en el rapto. Así que la iglesia de hoy, del Dios viviente, está llamada entonces ¿qué? A tener esa fe perfecta, no la fe en Dios. Acuérdense que allá los discípulos tenían la fe en Dios. Dios quiere esta hora que en este tiempo que estamos, su iglesia tenga la fe de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quizás usted dice, pero ¿cómo es eso? ¿La fe en Dios o la fe de Dios? La fe en Dios, estaban los discípulos porque Dios estaba con ellos. Pero ahora la fe de Dios es la fe que el mismo Jesús tenía, porque si el Señor fue crucificado y subió al cielo, y yo vendré otra vez y estaré con ustedes todos los días del mundo, de la vida, hasta el fin del mundo, dijo él. Entonces, el mismo Espíritu que estaba en Jesús va a estar en cada uno de nosotros como iglesia del Dios viviente. Entonces, ya no es la fe en Dios, sino la fe de Dios que va a estar en usted para ejecutar esa fe perfecta que Él quiere que esté en su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que es la fe de Dios. El Señor le dijo a los discípulos, porque estaba con ellos allí, tened fe en Dios. Cuando secó aquella higuera, aquella mata que la secó de sus raíces, y los discípulos, Pedro le dijo, Señor, mira, la mata se secó de sus raíces. Entonces el Señor le dijo, tened fe en Dios. Porque si le dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudares en tu corazón, lo que tú dijeras será hecho. ¿Ves? La fe que tiene que estar arraigada en el corazón del hombre. Porque todo lo que pidiese, creyendo, lo recibiréis. ¿Ves? Entonces, es la fe genuina que tiene que estar perfecta en su corazón allí, arraigada, para que usted pueda mover entonces la mano de Dios. Y vemos que así que la iglesia tiene que entonces que accionar el poder genuino de Dios que fue dado entonces por fe a la iglesia. Tiene que accionar ese poder, darlo a conocer que el poder de Dios está aquí entonces en la iglesia. No fue lo que le dijo el Señor allí cuando estaba aquí sobre la tierra, San Juan capítulo 14, 12, que dijo allí, las obras que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que esta haréis, porque yo voy al Padre. Entonces, es la hora, amado hermano, amigo que me escuchan en esta hora, de accionar ese poder de Dios, de hacer las obras que Él hizo y que nosotros también las podemos llevar a cabo si tan solo podemos creer por fe. Esa fe vivificada en el corazón. Allí Dios le dio ese poder a la iglesia, le dio ese poder a sus hijos para que ejecuten el dominio completo y hacer que el diablo retroceda a cualquier artimaña que pueda traer contra sus hijos. ¿No dice Efesios capítulo 3, versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia? Imagínense, es entregada a la iglesia y la iglesia tiene que notificarla ¿a quién? O darla a conocer ¿a quién? A los principados, a potestades en los aires. O sea, todos esos demonios, todo ese diablo y todas sus potestades que están allí echando, perturbando la paz, tienen que saber y entender que aquí hay un poder dado por Dios a la iglesia que tienen entonces que retroceder cualquier cosa que quiera traer contra la iglesia. El Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural que Dios lo ha entregado a su iglesia y a la iglesia lo ha creído por fe. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ha llegado entonces la hora. Quizás de este amado hermano que me escucha en esta hora, Dios quizá llama a aquel incrédulo que no lo conoce a Dios, que no tiene fe en Dios porque no cree que Dios existe.
él es un incrédulo. Y Dios, bueno, si no presta atención, si no me cree, yo no puedo hacer nada, dice el Señor. Pero ¿qué de aquellos que dicen creer y entonces ven una manifestación del poder de Dios, ven una manifestación que por fe, que el don divino de Dios que entregó al hombre para ser salvo y los dones para ejecutarlo, las obras que dijo que llevásemos a cabo, las obras mayores, entonces ven una manifestación y dicen, no, eso no es de Dios, eso y no puede ser tampoco, porque eso es para los discípulos, sí, y aquí estamos en otro tiempo y tenemos la palabra perfecta, entonces no creen. Entonces, ¿qué llama Dios entonces a esas personas? Los llama también incrédulo, insensato, generación infiel y torcida, es lo que llama el Señor entonces a estas personas que dicen creer, pero en realidad no tienen fe para creer. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchan a esta hora, es un abreojo en el día que estamos viviendo, porque Dios quiere entonces manifestarse, Dios quiere darse a conocer, pero sin fe es imposible entonces agradar a Dios. Dios quiere que le agrademos, Dios o nosotros queremos agradarle a Dios. Bueno, vamos a ser obedientes, vamos a hacer lo que a Dios le gusta, vamos a servirle de la forma que Él quiere que le sirvamos, no como yo quiero, no, sino como a Él le place que nosotros le sirvamos, dándole el honor, la gloria, la honra, alabanza a ese Dios todopoderoso que nos dio la fe una vez a los santos, que dice la fe que le dio una vez a los santos, que nos las entregó para que nosotros ejecutáramos las obras que Él quiere que llevemos a cabo. Así que es la hora cuando es el accionar de Dios en el pueblo, o el accionar de Dios en este mundo, para que sea ejecutada esa, o se cumplan los capítulos esos de allí de Marcos capítulo 16, 15, que dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyera ya es condenado, dice la Escritura. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Ves? Estas señales seguirán a los que creen. Y los que no creen, entonces no les va a servir ninguna señal. No les va a seguir. Las señales van a seguir al creyente, no al creyente a las señales. ¿Por qué? Pero muchos buscan entonces señales, o sea, como los discípulos allá o los fariseos allá. Señor, muéstranos señal del cielo y te creemos. No, Dios no trabaja de esa manera. Aquí tienen la fe genuina de Dios, la fe de Dios, no la fe en Dios, sino la fe de Dios en nosotros, en nuestros corazones, vivificaba allí, para que pueda entonces accionar el poder completo de Dios en el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieran cosas mortíferas o veneno no les dañará, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa entonces es para cumplirse en el día de hoy que estamos viviendo. La iglesia del Dios por fe, que va a ejecutar esas grandes obras que Él llevó a cabo, pero dijo, mayores las van a hacer ustedes, van a llevarla adelante, porque yo voy al Padre. Entonces, esa escritura tiene que cumplirse, o empezar a cumplirse, porque Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Es ahora, es el día que la iglesia tiene que levantarse en ese poder. Así que Marcos 11, 23 tiene que estar en acción. Si le dijera a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudares en el corazón, sino que lo que dijera será hecho. Así que allí está la fe perfecta entonces de Dios para su pueblo. Solamente espera que la tomemos en nuestras manos, la vivifiquemos en nuestro corazón y allí entonces accionemos. Así que, amigo que me escuchas en esta hora, es usted entonces creyéndole a Dios o agradándole a Dios. ¿Y cómo le va a agradar usted a Dios? Creyendo en su palabra. ¿Y cómo viene la fe en su corazón? Oyéndola, porque si usted no la oye, la fe jamás le va a llegar. Y usted tiene que oír primero palabra de Dios para que entonces pueda entonces venir esa fe a su corazón y así entonces decir,
Señor, verdaderamente tú eres Dios, verdaderamente tú existes, verdaderamente yo no lo sabía que era así, pero ya veo que tú eres ese Espíritu, pero estás presente en el día de hoy. Así que Dios está haciendo entonces lo imposible para que su iglesia despierte a la realidad, despierte de una vez por todas y sea entonces vivificada en el corazón del hombre y de la mujer de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios prometió que Él iba a entregar entonces las llaves a la iglesia, o se las entregó, mejor dicho, se las entregó, porque eso fue lo que le dijo a Pedro allá. Cuando Pedro le dijo, ¿quién dicen los hombres, o Señor, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allá entonces vieron muchas respuestas. Que el pueblo dice que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres uno de los profetas, pero ahora estaba la respuesta. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces allí estaban ellos por responder. No sabían qué contestar, pero Pedro estaba allí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, allí estaba entonces la revelación. ¿Y qué revelación? Es la fe que viene al hombre. Y era que Dios entonces viene a edificar al corazón del hombre cuando le creen de todo corazón. Así que, amigo que me escuchas en esta hora, sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que el que se llega a Dios tiene que creerle y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que, amigo, usted póngase a cuenta con Dios, créele a Dios y Dios te va entonces a solucionar los problemas que tú tengas en tu vida. Así que oremos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad, Padre Santo, para con nosotros, Señor. Que esta palabra ha salido, Señor, allí, Señor, al aire, Padre eterno. Pero ella no volverá a ti vacía, Señor Jesús, sino que buscará corazones, Señor, el cual ellos han creído, Padre eterno. Oh, te ruego, Señor, que la vivifique, Señor, en cada uno de ellos, Señor Jesús, y que le dé, Señor, la petición en sus corazones. Sea usted revelándoselo, Señor, que ellos puedan buscar, Señor, dónde oír tu palabra, que ellos puedan buscar cómo edificarse, Señor, en una iglesia, Señor, el cual se encuentre, Señor, allí llevando, Señor, esta palabra viva, Señor Jesús, que es la palabra, Señor, que va a sacar al hombre de este mundo, Padre Santo, que es lo que lo va a ayudar, Señor, a crecer para hacerse unido uno contigo, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, ayuda, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada anciano, Señor, que está al alcance de nuestra voz, que ellos puedan levantarse en fe y creerte para que sean agradables delante de tus ojos. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ayuda a aquellos enfermos, Señor Jesús, sánale, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, que están esperando por un milagro suyo, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, aquellos que están en necesidad, Señor, de provisiones, provéele, Señor, porque tú eres Jehová, nuestro proveedor. Todo se ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y le hacemos la invitación, amigos, en esta hora que vengan mañana y sintonice nuevamente por acá, en este lugar, a otro de mis hermanos que traerá palabra de vida, palabra de fe, para que usted sea edificado. Así que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.